Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablarte del juego aéreo y de la activación tras pérdida. Ejercicios fundamentales para seguir creciendo defensivamente como equipo. Además, esto hará que tu equipo tenga un mayor compromiso tanto a nivel individual como colectivo. Empezamos. Aquí ya vemos el ejercicio de hoy, el ejercicio específico de defensa 3. Número de jugadores que van a participar, 10, 12 jugadores. Duración, 20 minutos. Vamos cambiando cada 5 minutos. Vemos como los jugadores azules van pasándose el balón de un sitio a otro, por fuera 2, más 1 en el medio, más un delantero, juegan contra 3 rojos. Los 3 rojos, los 2 centrales, van a estar marcando al punta que se va a estar moviendo y el pivote defensivo juega por delante. En un momento determinado va a haber un centro lateral por arriba y a partir de ahí veremos el desarrollo del ejercicio, que como te he dicho al principio, un ejercicio interesante y un ejercicio que nos va a dar muchas cosas a nivel defensivo. Y ya estamos viendo el ejercicio con las observaciones y los objetivos. Como primera observación, si los defensas ganan el salto, preparan rápidamente el contraataque junto a su pivote. Los que juegan por fuera, ya hay una activación tras pérdida, esa activación importante, y defienden sus 3 porterías. Se produce un 3x3 en ese campo, en el campo que vemos marcado con las 6 porterías. Intentarán los rojos acabar en gol. Defenderán la jugada los 2 de banda y el punta. Los 2 de banda y el punta. De la parte de atrás vemos que no participa en defensa, solo va a participar en ataque. Esto lo tenemos que tener bastante claro. Importante, la compenetración en defensa. De los 2 centrales que están marcando al punta, uno lo marca y otro hace cobertura. Hay que orientarse, hay que hablarse, hay que vivir el ejercicio, lo que hablamos siempre, porque si no, no nos sirve para nada. Si uno no marca y otro hace la cobertura, si no hablan entre ellos, este ejercicio nos sirve para bastante poco, porque este es un ejercicio, como os digo siempre, ejercicios de partido, ejercicios que podamos llevar al juego real. Una salida rápida y con buenas acciones una vez recuperado el balón. Por una parte, los rojos recuperan y salen muy rápido al contraataque para intentar hacer gol, y por otra parte vemos como los azules hacen esa segunda parte del ejercicio. Una activación tras pérdida. Si han perdido el salto, tienen que salir hacia atrás. Son los primeros defensores. E incluso si vuelven a recuperar, podría haber una nueva activación tras pérdida, en este caso, en este sentido, por parte del equipo rojo. Por eso es un ejercicio intenso, es un ejercicio para vivirlo, para llevarlo a cabo y para que los chicos se lo pasen bien y sobre todo les queden las cosas muy claras. Activación tras pérdida, como te comento, vuelvo rápido, repliegue rápido hacia el interior de los que están por fuera y del punta. Haces el centro, le has perdido, no lo has ganado y tienes que volver. Es un ejercicio defensivo. Y como hablábamos también hace un momento, el de dentro, el que juega por detrás, solo participa en ataque. Disfruta con el ejercicio, vívelo con los chicos. Y si miras por aquí arriba, tienes más enlaces dentro del canal que te lleva a otros ejercicios también muy buenos defensivos. Vamos a ganar solidez, vamos a ganar intensidad, vamos a ganar compromiso, que de eso se trata el entrenamiento. De luego, jugar como entrenamos. Os veo en el próximo vídeo.